Bien, seguimos con funciones trigonométricas. En el apartado de resolución de problemas vemos otra variante de los ejercicios de los problemas. Vamos a revisar este ejemplo. Dice así: un salvavidas se encuentra en una torre a 20 metros del nivel del mar. Descubre a una persona que necesita su ayuda. Esto, pues, al descubrir a esta persona, lo descubre a un ángulo de depresión de 60 grados. ¿A qué distancia de la base de la torre se encuentra esa persona? Como lo he dicho en otros videos, hay que comenzar realizando el dibujo. Bien, nos dice aquí, haciendo una lectura detenida, un salvavidas se encuentra en una torre a 20 metros. Bien, esa es la torre de 20 metros. Se supone pues que el salvavidas está ahí, ¿no? Ahí está el salvavidas. Descubre a una persona que necesita ayuda. Y al momento de descubrir a esa persona lo hace volteando pues a un ángulo de depresión. Cuando te esté hablando de un ángulo de depresión, significa hacia abajo. Si bien en otros ejemplos estamos hablando del ángulo de elevación, el ángulo de elevación es hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ok? Este es el ángulo de elevación. ¿Ok? El ángulo de depresión es cuando está el ángulo y es hacia abajo. El ángulo es hacia abajo, ese es ángulo de depresión. ¿Ok? Bien, teniendo en cuenta estos conceptos, continuamos. Bien, dice aquí que la persona está en una torre de 20 metros, voltea hacia abajo o lo descubre esa persona con un ángulo de depresión de 60 grados. ¿Ok? Esa es la línea recta. Él voltea, tiene que, desde arriba, tiene que voltear hacia abajo, así formando ese ángulo de 60 grados. Y puede localizar pues aquí a la persona que, pues se está ahogando, ¿no? Se está ahogando aquí en el mar. Y esta persona pues lo está viendo, ¿no? Lo está viendo y forma este ángulo de 60 grados. Dice, ¿a qué distancia de la base de la torre se encuentra esa persona? Esta persona aquí la tenemos, pero me piden cuánto es la distancia de la torre hasta donde está esta persona. Es lo que vamos a calcular. Pero, ¿cómo vamos a utilizar los ángulos? Si se dan cuenta, aquí en este triángulo rectángulo no hay ningún ángulo, no hay ningún ángulo aquí. Este ya sabemos que mide 90, pero estos no tienen medida. Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si nosotros nos fijamos, este ángulo completito mide 90. Sabemos que una parte mide 60. ¿Cuánto debe de medir la otra parte? Para que mida 90, tiene que medir 30 grados. Entonces, ponemos aquí la X de la distancia que vamos a calcular y ponemos 30 grados, que es el complemento para que se forme el ángulo de 90. Aquí lo tenemos, el ángulo de 90. Una vez que ya tenemos eso identificado, borramos el ángulo de 60 grados y ya tenemos listo el ángulo que vamos a ocupar. Ahora lo que sigue es ver qué función trigonométrica me va a servir para poder calcular esa distancia de acuerdo a los datos que nos están proporcionando. Si yo me doy cuenta, aquí se ve que nos están ofreciendo como dato un cateto y otro cateto. Los identificamos. Este sería cateto opuesto y este sería cateto adyacente. Una vez que ya tenemos identificados, que sería este que está aquí, una vez identificados, pues vamos a ver qué función trigonométrica es la que vamos a utilizar. En este caso, la función trigonométrica que voy a utilizar es la de tangente. Sustituimos y ponemos tangente del ángulo. ¿Qué ángulo nos están proporcionando? Ángulo de 30 grados. Ponemos ángulo de 30 grados. Cateto opuesto es igual a X. Recuerden que el cateto opuesto es este. Y el cateto adyacente es 20. Ahora, para calcular
la variable x, que viene siendo la distancia. Hay que quitarle lo que le estorba, que es el 20. Si el 20 está dividiendo, hay que pasarlo del otro lado multiplicando. Quedándonos así, el 20 pasa del otro lado de la tangente y me queda la pura x. Y aquí queda esta multiplicación. La respuesta sería 11.54 metros, es la distancia de la base de la torre hasta donde se encuentra esa persona. ¿Cómo resolverlo? Vuelvo a decir, 20 lo multiplico por, hay que utilizar aquí la calculadora. ¿Ok? Presionamos tangente y ponemos 30 grados y automáticamente nos da el resultado. Ese resultado que yo obtuve lo multiplico por 20 y me da 11.54. Bien. Entonces esa es la distancia, 11.54. A continuación, dos problemas utilizando este mismo criterio. Hay que plantear el problema con los dibujos y anotar el procedimiento